Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y conocerles. Y como no les conozco a todos, solo algunos del campamento, bueno, pues me presento. Mi nombre es Karina Cerratos. Soy de la grandísima Ciudad de México, y con familia tapatía, así que de donde nace el mezcal y el tequila. El Señor nos rescató de ahí, gracias a Dios, por eso fuimos a erradicar a la Ciudad de México. Y bueno, conocí al Señor siendo muy pequeña, cuando tenía 6 años llegamos a Cristo, bajo una situación que solo el Señor pudo llevarnos hasta ahí, y eso nos permitió también conocerle. Si no hubiese sido por eso, no le hubiésemos conocido. O sea que todo el Señor lo usa para bien. Crecí en el Evangelio. Y bueno, desde muy pequeña en mi corazón estuvo el deseo de servir al Señor. Y Él siempre me mostró que había un lugar para mí. Pero era necesario que yo lo descubriera. Era necesario que yo le buscara a Él para encontrar mi lugar. Por eso en esa mañana quiero compartirte una pequeña porción de la palabra que nos ayude a reflexionar para encontrar nuestro lugar en Cristo. Es verdad que todos somos sus hijos y sabemos que todos formamos parte del cuerpo de Cristo, pero ¿qué parte del cuerpo de Cristo eres? El Señor, cuando nos llama, sabemos que Él también nos capacita, ¿no? Y cuando Él nos llama, está inmerso también nuestro propósito. También está ya puesto en nosotros, desde el plan original, la función que íbamos a tener cada uno de nosotros, ¿no? Él nos ha diseñado, sabemos, a su imagen y semejanza, pero también ha puesto en nosotros un propósito específico. Todos somos sus hijos, todos somos llamados, pero cada uno en una función diferente. Entonces, bueno, a mí me tocó también descubrir cuál era mi lugar en Cristo, para no hacer lo que no debía hacer y para poner todos mis esfuerzos en lo que debía hacer. Entonces, por eso quiero compartir contigo esta palabra y vamos al libro de Juan, capítulo 12. Sé que es una historia que hemos leído mucho y conocemos mucho. Espero que no me digan como los niños durante mi clase, esa historia ya me la sé. Digo, bueno, pues yo también me la sé de memoria. Juan capítulo 12. Pero siempre la palabra del Señor nos habla y siempre tiene algo que mostrarnos. Así que yo te quiero compartir esto que hace tiempo leí, y la verdad que el Señor siguió hablando a mi corazón en cuanto a mi lugar en Él. Juan capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Estamos ahí? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. Quiero hacer una pequeña introducción a esta historia antes de ver cada uno de los personajes, porque quiero que veamos cuán importante es que formemos parte de un cuerpo y que cada uno esté en su posición. Yo no sé si algunos de los que están aquí o cuántos de los que están aquí han estado o han ido a una presentación de orquesta o has escuchado algún grupo musical o tan solo aquí en la alabanza, ¿no? Tenemos 3 instrumentos diferentes y cada uno de ellos suena de una manera especial y única. El piano, por muchos botones que tenga y funciones y todo, nunca va a sonar igual que la batería. Yo doy gracias a Dios porque las baterías ahora son así, porque las otras normales para mí son muy escandalosas. Y yo siempre trataba de alejarme de donde estuviera la batería. Si la batería estaba aquí, pues yo me sentaba acá. Y si después la cambiaban para acá, buscaba para allá mi lugar, porque a mí personalmente en los oídos la batería me hacía retumbar todas mis ideas. Así que buscaba siempre el lado contrario. Pero ahora estas son geniales. Para mí dan el sonido específico. Pero imagínense que la alabanza solamente se sonara la batería. Sería un desafío muy grande. Pero si no hubiese batería y solo se tocara el piano, pues estaríamos en adoración todo el tiempo, porque el piano es muy armonioso, muy melancólico, muy romántico, ¿no? Entonces necesitaríamos también que algo avivara nuestro espíritu. Y si vamos solo a la guitarra, pues bueno, la guitarra siempre suena muy bien, pero cuando se unen otros instrumentos, se hace armonía, ¿no? Entonces quiere decir que cada uno de los instrumentos se necesita uno a otro. Y esto pasa también en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros para poder funcionar bien, para poder realmente estar en armonía y juntos elevar una adoración a Dios. Esto es algo muy importante. Si solo los de la alabanza cantaran y tocaran y ministraran, la adoración no pasaría del techo, pero nosotros somos parte del grupo de alabanza y juntos hacemos que nuestra adoración traspase hasta el tercer cielo, a los pies de Cristo. Y esto es algo que lo llevamos día a día en nuestra vida también y lo podemos ver reflejado en esta historia. Y vamos ahí. Dice que Jesús, después de haber visitado nuevamente a estos hermanos que al parecer les amaba de una manera especial, pues no era la primera vez que les visitaba, no era la primera vez que estaba en casa. Entonces ahí vemos que había un amor especial por ellos, tanto que Jesús lloró, ¿no? Cuando supo de Lázaro. Y su amor obró para con sus amigos y para que los demás tuviesen más certezas de quién era Él. Pero obró de una manera especial. Y bueno, estos amigos una vez más prepararon una fiesta especial. Pero vemos aquí algunos personajes que nos van a ayudar un poco hoy a conocer nuestro lugar en el Señor. Y la primera que vemos en escena, ahí en el versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía. Es esa misma Marta que vemos un poco más atrás, si están ahí en su Biblia, en Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira el atrevimiento de Marta.
¿no? Se atrevió a dirigirse al Señor para, de alguna manera, buscar que reprendieran a su hermana. O sea, era tanto su afán, tanta su preocupación porque todo estuviera perfectamente, que se olvidó de lo más importante. Una de las verdades centrales, o la última verdad central que tuvimos en el campamento, fue: Jesús es lo más importante. Jesús es lo más importante. Y Marta lo olvidó. ¿Sabes que a veces en la iglesia hay muchas Martas a nuestro alrededor que se afanan más porque todo esté perfectamente organizado, pero no vemos a lo más importante? Sí necesitamos a esas Martas que nos ayuden a organizar, que nos ayuden a limpiar, que nos ayuden a que todo marche bien, a que las compras estén hechas, a que cada actividad se cumpla en el tiempo. Las necesitamos, porque si no, si se fían de mí, es que vamos mal. Pero necesitamos esas personas que llevan el orden, que llevan los tiempos, que se ocupan de los detalles más pequeños. Pero necesitamos de este tipo de Martas, no la anterior, no aquella que se atrevió a levantar la voz y decir: ¿no te da cuidado? He visto en muchas iglesias cómo este espíritu de Marta, la Marta anterior, todavía está. Porque, pastor, ¿pero usted no ha visto que la hermana se ha comprometido y no ha venido? ¿O es que el hermano hizo tal y ahora, mire, es que quiere controlarlo todo y es que quiere hacer tal cosa? Siempre está una queja. Estas personas todavía no han entendido qué es lo más importante. Sin embargo, esta Marta ahora ya lo había entendido, porque no se quejó. Aquí ya no leemos una queja. Anteriormente sí, y el Señor Jesús se lo recordó: tu hermana ha elegido el mejor lugar. El servicio es importante, pero la adoración también. Entonces Marta aquí lo entendió. ¿Cambió? Pues no, porque se necesitaba que en esa fiesta hubiese orden también. En esa celebración que estaban teniendo para Jesús hubiese orden. ¿Se iba a fiar de María? Pues no, porque María volvió al mismo lugar. Pero Marta ahora tenía otro corazón. Ahora entendió que las quejas no van, porque lo más importante es Jesús. Entonces cambió su actitud. ¿Y cuál fue ahora su actitud? Entendió que su servicio también es parte de la adoración. Ella seguro que se ocupó y se preocupó por cada detalle. Aquí también necesitamos esa gente que dice: mira, yo no puedo estar en esta actividad, pero tengo 3 horas libres, voy y te ayudo. Y en esas 3 horas yo voy a ayudar en lo que necesites o voy a cubrir cualquier necesidad. Es mi tiempo para Dios, porque Dios es lo más importante. Yo sé que a veces no podemos estar a tiempo completo, porque tenemos muchas otras más responsabilidades. Pero no olvides, mi hermano, que también tu servicio es adoración a Dios. No importa cuánto tiempo estés sirviendo, aún así sea 1 hora libre, pues esa hora la voy a dar al Señor, sin preocuparme y sin mirar quién lo hace y quién no. Marta ya no miró más a su hermana, porque sabía dónde le iba a encontrar, en el mismo lugar. O sea, ya ni se preocupó, dijo: esta no va a cambiar. Pero entendió que lo que hacía también era importante. Entonces necesitamos a estos hombres y mujeres con este espíritu de servicio y que lo hagan como para el Señor. Estas personas a veces no se ven mucho, o sea, no son visibles. No les gusta mucho el reconocimiento, aunque se lo merecen. A veces no conocemos todas las personas que trabajan detrás de las actividades, pero el Señor sí te ha visto. El Señor sí sabe que has sacado esas horas de tu tiempo y las has entregado para su servicio. El Señor sí lo ve. A lo mejor nadie se dio cuenta que han traído, no sé, una caja de leche para el campamento. Es un ejemplo, yo no sé si pasó. Pero a lo mejor nadie lo ha visto, nadie lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. Ese es un servicio sacrificial, pero es un servicio lleno de adoración. Entonces, no te desanimes si hay actividades en la iglesia y tú no puedas estar todo el tiempo que se requiera. Ocupa
toma el tiempo que tienes y ese tiempo entrégalo al Señor. Permite que tu servicio también sea parte del trabajo que se está realizando. Eso el Señor lo ve. Y claro, Marta entonces ya lo había entendido, ya tenía un corazón diferente. Ya no se preocupaba por esa Marta que no le interesó si los platos se habían lavado, no le interesó si había algo que hacer. Ella escogió su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Dice que estaba nuevamente a los pies de Jesús y estaba derramando su perfume. También necesitamos a estas Marías en nuestras iglesias, estas mujeres y hombres con el espíritu de adoración. Yo no sé si le pasa a usted, a mí sí. He estado en tantas iglesias que cada una tiene su forma de adorar y de tener su tiempo de alabanza. Pero hay unas, bueno, el Señor me permitió servirle en África, así que ahí la adoración es otro. Yo lo tengo claro y yo se lo he dicho, Señor, cuando estemos delante de ti y se cumpla esta palabra de Apocalipsis que dice que estaremos adorándote en todas las lenguas, con todas las tribus y naciones, todos adorándote a una, por favor, ponme en África. Ponme ahí, ponme de ese lado, porque esa forma de adorar sin límites, sin vergüenza, sin un prototipo o siguiendo un protocolo, eso allá no funciona. Ahí adoras como puedes y como el cuerpo reacciona a la música. Sé que para muchos puede sonar un poco loco, pero la verdad es que es una forma en cómo tú te entregas a esa adoración y a ese servicio. Y la verdad que a veces nos falta un poco. Porque también he estado en otras iglesias donde ni siquiera aplauden. Bueno, quiero decir que hoy en el tiempo de alabanza me he sentido en casa. Hace muchos años en mi iglesia es ese ambiente familiar, ¿no? en el que tú creces. Y la alabanza de hoy me recordó mi iglesia y ese tiempo en familia y la verdad que es necesario tener ese tiempo de comunión también. Y es necesario que esas mujeres y esos hombres que adoran al Señor nos recuerden también que no todo es servicio, no todo es trabajar, no todo es afanarnos, no todo es preocuparnos por el mañana, no todo es ese afán como Marta. María estaba ahí para recordar que también nuestra adoración es nuestro servicio a Dios. También tu adoración. Necesitamos animar al que está a nuestro lado. A lo mejor uno viene con una carga pesada y te cuesta meterte en la adoración a Dios, porque tus pensamientos están ahí. Pero si vemos al que está al lado con los brazos así, tal vez mirando de un lado a otro, pues eso no nos contagia mucho. Pero si ya ves a alguien que está levantando las manos y como su alma, su espíritu, todo su ser se conectan al Señor, eso también nos va a recordar que nosotros tenemos la misma libertad para acercarnos a Dios. Y a lo mejor la persona que está a nuestro lado quiere hacerlo, pero a veces nos da un poco de pena, ¿no? Como que nos cuesta un poco romper esa barrera y nos limitamos. Pero si hay alguien a nuestro lado que se ha rendido al Señor, eso nos puede contagiar también. Eso puede animar a otros. Eso enseña a nuestros niños a adorar a Dios. Nos enseña a estar quietos, pero no quietos sentados mirando cuando acaba la alabanza, sino quietos en la presencia del Señor, adorándoles. Me encanta ver a esos bebés o esos niños pequeñitos que no entienden por qué, pero ellos levantan la mano porque el papá la está levantando. Pero eso es parte de la enseñanza que tenemos que darles a ellos. El escuchar, el estar atentos. No saben por qué, pero aplauden. Pero es parte de la enseñanza. ¿De quién lo han visto? De nosotros. Pero si nos ven sentados durante el tiempo de alabanza, haciendo otras cosas, menos lo que estamos haciendo aquí, ¿qué van a aprender ellos? Lo mismo. Entonces tenemos una gran responsabilidad para los que nos ven y para los que necesitan que rompamos esa
barrera o esa línea de pena, de me van a ver, o quiere uno quebrantarse, pero si ya me empieza a rodar la lagrimita, empiezo por aquí, pero si veo que alguien más está derramando su perfume delante del Señor, yo lo voy a hacer, yo me voy a animar a hacerlo. Entonces, si en tu corazón está ese deseo, ese anhelo, si en tu corazón está este espíritu de María, de adoración, derrama tu perfume, lo necesitamos. Por lo regular también son estas personas que aunque tú no lo sepas, están orando por ti. Que no les importa nada más que estar en comunión con Dios. A estas personas necesitamos en nuestras iglesias. Que oren por los niños, que oren por los campamentos, que oren por las actividades, que oren por la familia pastoral, que oren por los líderes, que oren por los maestros de escuela dominical, que oren por los enfermos, que oren todo el tiempo. Hay personas que aman estar en la presencia del Señor. Otras aman servir al Señor y está bien. Ya hemos visto que el servicio también es nuestra adoración. Pero hay personas que les gusta estar como María. Ya vimos a dos Marías en dos lugares, dos situaciones diferentes y están en el mismo lugar. Eso está bien. Y en nuestras iglesias las necesitamos, les necesitamos. Esos hombres que están en comunión con el Señor. Porque necesitamos que las Martas, nuestras necesidades sean llevadas ante la presencia del Señor. Entonces ahí ya vimos que nos necesitamos. Necesitamos estar juntos. A veces a las Marías también hay que recordarles que hay trabajo en la iglesia. También hay que decir, hermana, hoy corte un poquito la oración y véngase a servir. A Marta habría que decirle, Marta, que el perfume huele muy bien, pero se está quemando la olla del arroz. ¿No? También hay que recordarles que el servicio es adoración. No solamente, no, hermano, yo oro en mi casa. No, véngase aquí a orar. Véngase para acá a orar. Seamos más. Vayamos cada uno poniendo su parte para que este lugar crezca, para que la gente vea, porque si alguien viene y ve 2 o 3, nosotros sabemos que el Señor está aquí, con 2 o 3, pero como que ya uno se corta un poco más y ve solo 2 o 3, que no saben que el más importante está aquí, pero si ya ven a más, pues se animan. De verdad que nuestra vida, nuestro ejemplo, siempre va a ser de mucho testimonio para los demás. Y ahí vamos nosotros enseñando. Y falta otro personaje en nuestra historia, y es Lázaro. Y a mí me encanta mucho esta parte de cómo lo cuentan aquí, porque, mire, vamos a leer de Juan capítulo 12. Y capítulo 12, versículo 9. Juan capítulo 12, 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, o sea, había gente que no fue a ver solo a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea, ya no iban solo por Jesús, ahora iban por dos. ¿Por qué? Versículo 11, porque a causa de él, ¿de quién? De Jesús. De Lázaro, o sea, ya no tenían un problema los sacerdotes, ahora tenían dos. Dice, porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Pero qué hizo este Lázaro? Marta estaba preparando todo en la fiesta. María había perfumado ese lugar con un olor delicioso. ¿Y Lázaro? Dice en el capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Solo estaba ahí sentado, pero parece que el protagonista ahora era Lázaro, no Jesús, porque vaya historia la de Lázaro. Tenía mucho que contar. ¿Qué era lo que tenía que contar?
¿Tú te imaginas ese testimonio? Es que yo caminé hacia la luz, yo estaba ahí, estaba muerto, olía yo, o sea, todo lo que ha de haber contado ese hombre. Él esperó su momento. No podía estar en la cocina porque Marta ya estaba ahí apañando todo el trabajo. No podía estar a los pies, debería, porque él era el que había recibido el milagro. Pero como María no sabía otro lugar y ya tenía ahí también todo preparado para servir al Señor, pues ¿qué más le quedaba? Sentarse al lado de Jesús y esperar su momento. Seguro que también sabía que muchos de los que estaban ahí estaban por verlo a él. Yo creo que él se sentía el protagonista, pero realmente lo era. Y su misión solo era testificar lo que Jesús había hecho con él. Y dice que por el testimonio de él, no de Jesús, pero si Jesús fue el que le llamó, hey, Lázaro, no, esta vez no fue por Jesús, fue por su propio testimonio. Yo sé que a veces nos cuesta mucho hablar de Jesús a otros. Creemos que necesitamos un seminario, un doctorado, necesitamos 10 años de preparación en la iglesia. Es que hay gente que dice, es que yo en cuanto quiero hablar de Jesús me bloqueo. Es como que pienso que le estoy haciendo mal o no sé por dónde empezar, no sé cómo hablarles del pecado, que se arrepientan, o hay gente que es muy directa y los asusta también, ¿no? Empieza directamente con el pecado y se van. Pero Lázaro nos está mostrando aquí que hay otra manera de hacerlo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un testimonio que contar. En este momento, en esta nueva etapa de ministerio que el Señor me está permitiendo vivir aquí en Barcelona, hay una canción que el Señor me marcó mucho al salir de Guinea y fue justo la que cantamos ahora. Tu bondad me ha perseguido. La bondad del Señor ha sido tan grande en mi vida que yo no podría callar todo lo que el Señor ha hecho. Y creo que esa misma bondad está en cada uno de nosotros. ¿De dónde te trajo el Señor? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo el Señor te llamó de la muerte que vivíamos sin Él? ¿Cómo te llamó a esta nueva vida en Cristo? ¿Qué eras? ¿Qué hacías o qué no hacías? Yo creo que eso es un gran testimonio que la gente debe escuchar. Porque hay personas que creen que lo que están pasando ahora nadie puede entenderlo. Que el problema en el que han estado nadie tiene una solución. Que ya no hay respuesta para sus problemas. Hay personas que ya están en el punto de decir, realmente no sé si Dios exista. Pero nuestro testimonio tiene que recordarles que Dios existe y que Él es bueno. Nosotros podemos hablar sobre ello. Yo te contaba que, yo llegué a Cristo a los 6 años. Realmente he crecido en el Evangelio, pero eso no me ha librado de las pruebas. Mis papás se aferraron al Señor con todas sus fuerzas. Y yo en ese tiempo era la mayor y después mi hermano pequeño. Pues estábamos dentro de ese grupo, ¿no? Entonces crecimos en la iglesia. Yo me acuerdo que, toda mi infancia yo la recuerdo en la iglesia, porque mis padres se la pasaban todo el tiempo ahí, en vigilias, y las vigilias de Latinoamérica son vigilias, ahí sí hasta que nos cante el gallo al otro día, se decía el amén. ¿No? Entonces, yo recuerdo que a mí me sacaban dormida de la iglesia junto con mi hermanito. Todos los días que había servicio estábamos ahí, de día y de noche. Es que éramos como parte de la familia pastoral. Pero ellos necesitaban aferrarse. Mi hermano mayor había fallecido y solo Cristo pudo calmar ese dolor. Pero pasó todo un proceso para que eso pasara. Mi padre cayó en el alcohol
por muchos años, por muchos años. Yo creo que hasta que yo tuve 15, 16 años pude ver la oración contestada. ¿Fue fácil? No lo fue, hermanos. Fue muy difícil ver a mis padres destrozados, aferrándose al Señor, pero ellos me enseñaron a adorar al Señor en medio de las pruebas. Mi mamá es una mujer de oración, ella es María. Ella es una María en mi vida. Y ella nos enseñó a orar por mi papá. A veces como hijos nos es muy fácil juzgar a los padres. A mí en plena adolescencia ver a mi padre tirado afuera del alcohol, en alcohol era vergonzoso. A veces llegaba gente y nos tocaba, hey, ve a traer a tu papá que ya está tirado ahí en la calle. Vaya a pasar un coche, le vaya a pasar algo, ve por él. A mí me daba mucha vergüenza, pero mi mamá nos enseñó a respetarle, nos enseñó a amarle y nos enseñó a bendecirle. Mi papá tenía mucho dolor en su corazón, mucho dolor por la pérdida de mi hermano y le costó mucho superarlo. Y el enemigo, bueno, también hizo de las suyas ahí. Él entró en todos los centros de rehabilitación. Cuando falleció mi hermano, a los meses llegamos a la iglesia y él estuvo un tiempo en la iglesia, pero su proceso fue diferente. Entonces él salía del centro de rehabilitación y se iba a la iglesia un tiempo y después volvía a caer, volvía al alcohol, centro de rehabilitación, iglesia, alcohol, centro, o sea, ese era su ciclo. Por eso se conocía todos los centros de rehabilitación de la ciudad, pero también conocía la iglesia. También sabía dónde vivía el pastor, también sabía que solo Cristo podía ayudarle. Y él aprendió algo que muchos años después él nos contó. Porque él tuvo muchas alucinaciones ya por el nivel de alcohol que él tenía. Y él nos contaba todas las luchas espirituales que él pasaba y decía, pero algo que yo tenía presente siempre era lo que me decía el pastor: Gerardo, recuerda que la sangre de Cristo tiene poder y está sobre ti, tú clama por esa sangre y el Señor va a obrar en tu vida. Entonces, en medio del alcohol de mi papá, él recordaba eso y de muchas situaciones de peligro, de muerte, el Señor lo libró. Hasta que llegó un día en el que el Señor cumplió su palabra y cumplió su promesa. Ese día mi padre sufrió una convulsión porque le estaba dando un infarto. O sea, fueron las dos cosas a la vez. Yo lo recuerdo porque era un domingo que acabábamos de llegar de la iglesia y él estaba tenía como unos días de tomar alcohol y lo cortó así de frente. Entonces eso le afectó físicamente, pero también era el tiempo de su liberación. Entonces él se convulsionó porque empezó a darle un infarto y bueno, eso fue un caos. Me acuerdo cuando él estaba tirado en el suelo y ya estaba como muerto. Y nosotros sabíamos que ese tiempo iba a llegar porque cada vez era más la situación, pero me acuerdo que mi mamá, estaba su mamá de mi papá y estaban unos tíos que estaban ahí en casa y todos se hicieron a un lado como asustados, como que no reaccionaron, pero mi mamá se arrodilló frente a él y empezó a clamar. Y le dijo: Señor, ten misericordia, tú has dicho que tú le ibas a salvar. Con un propósito nos has traído a tu presencia. Y empezó a clamar. Pero como nosotros lo vimos de ella y lo aprendimos de ella, que siempre nos ponía de rodillas a orar por mi papá, mi hermano estaba pequeñito, él tendría como 8 años y yo tendría como 16, 15 más o menos, y nos arrodillamos frente a mi papá y empezamos a clamar por él. Mi familia, los demás estaban como en shock, como que no reaccionaban, no sabían qué estaba pasando, pero nosotros empezamos a pelear por mi papá. Espiritualmente sabíamos que esa era una guerra que se tenía que o acabar o ganar ahí. Pero el Señor nos dio la victoria. Se llevaron a mi papá al hospital, estuvo un tiempo en terapia intensiva y todo, pero él salió de ese lugar en victoria. A partir de ahí,
Hace unos días fue cumpleaños de mi papá, la semana pasada, y le hablé y le felicité, y le dije, oye, que ya te estás poniendo mayor. ¿Y sabes qué me dijo él? ¿Qué mayor? Se acabó de cumplir 24 años. Y le digo, ¿qué dices tú? Dice, sí, 24 años de no tomar. Esa es mi nueva vida en Cristo. Y él da muchas gracias al Señor porque todas aquellas personas que decían que él no iba a vivir, que él no iba a conocer ninguno de sus nietos, ahora son sus nietos los que le han transformado. Ahora él vive para sus nietos y ha experimentado él el poder de Dios. Mi papá no es un hombre de mucho hablar, pero como Lázaro tiene un testimonio que contar. Y eso ha servido para que muchas personas, familiares nuestros, también se acerquen al Señor, porque todos le vieron. Muchas personas de familia decía, Gerardo va a morir un día de estos. Tristemente, muchos que estaban con él murieron. Tengo familia que ha muerto por el alcohol. Pero mi padre alcanzó misericordia. Mi padre alcanzó misericordia y hoy cuenta su testimonio, para gloria de Dios y para que otros sepan que sí hay una salida. Él suele dar, en algunas ocasiones le invitan a estos centros de rehabilitación para alcohólicos y él cuenta su testimonio. Y el Señor le ha permitido llevar a muchos a Cristo, porque él tiene un testimonio que contar. Mi hermano, no necesitas tener grandes dones y talentos. Tal vez no tienes tiempo para venir aquí y está bien. Tienes otros compromisos, otras responsabilidades. Tal vez no eres mucho de orar, de decir, bueno, oro lo justo y Dios sabe. No, tal vez no eres de estar tanto a los pies del Señor, pero estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos un testimonio que contar. El mío es ese, y no es ni mío, es de mi papá. Porque si yo te contara el mío, también puedo decirte que tuve dudas en cuanto a mi fe. Pero eso fue bueno, tener dudas, porque a veces nos sentimos muy seguros dentro de la iglesia. A veces creemos que estamos bien, pero Dios no quiere que nos sintamos bien todo el tiempo. También necesita probar, nuestra fe necesita ser probada. Y hubo un tiempo en el que yo me aparté del Señor en mi juventud. ¿Por qué? Porque no quería el Dios de mis padres, quería a mi propio Dios. No quería seguir un Dios que me predicaban o que conocía o con el que crecí, quería a mi propio Dios. Y llegó un tiempo en el que el Señor realmente me llamó. Me acuerdo que en esa época que yo me aparté también un poco por toda la situación familiar, eso me había afectado mucho. Aunque me aferré al Señor con todas mis fuerzas, pero me afectó de alguna manera. Entonces yo tuve un trabajo que me pagaban muy bien, muy bien. Y bueno, mis jefes estaban muy complacidos y me firmaron un crédito para sacarme un coche de agencia, que eso para mí fue como, wow, estos sí me quieren. Pero eso hizo, claro, que tuviera mi propio dinero, mi propio coche, mi propia vida. Pero eso me llevó por un mal camino. Eso me apartó casi un año de la iglesia porque yo trabajaba hasta fines de semana. O sea, yo descuidé mi relación con Dios. Y yo decía, bueno, pues nunca he tenido una vida fuera de la iglesia, pues yo todo el tiempo en la iglesia. Ahora quería salir de la iglesia, quería ver cómo vive la gente normal, pero no me fue muy bien. Porque cuando Dios nos creó, puso en nosotros un llamado del cual no podemos escapar. Por eso es necesario que encontremos nuestro lugar. No es que no creas en Dios, no es que no lo sientas, no es que no encuentres tu lugar. Tal vez estás en un lugar equivocado. Tal vez estás haciendo algo que no es para ti. Tal vez estás siguiendo algo por costumbre o por rutina o porque me pusieron a hacerlo, pero no es para ti. Por eso es importante que le pidamos al Señor que nos dirija y nos guíe y nos hable, y si es por escrito mejor, ¿cuál es mi lugar?
para que yo pueda disfrutarlo y para que yo pueda ser quien realmente Él ha dicho que somos. Yo me acuerdo que me iba a fiestas con los amigos, pero nunca pude disfrutar de ninguna fiesta, porque había una voz aquí, que era el Espíritu Santo, que me decía, esto no es para ti. Ay, ¿tú qué sabes? Sí, que esto es para mí, que me gusta estar. Esto no es para ti, hay algo mejor. ¿Qué mejor si estoy con los amigos y la fiesta y que no, que yo quiero estar aquí? Que déjame un poquito. Podía salir de la fiesta, pero mal, porque estaba incómoda. Estaba incómoda con esa vocecita todo el tiempo. Y así fue en muchas ocasiones. Esto no es para ti. Entonces eso me molestaba y a veces me salía de la fiesta, pero porque estaba enojada con Dios, porque en mí había algo que sabía que no estaba bien, pero mi otra parte se quería rebelar. Así que un día me cansé y dije, hasta aquí. Me acuerdo que ese día me salí súper enfadada de la fiesta, pero enfadada, y llegué a mi casa y empecé a pelear con Dios. Y le dije, si esto no es para mí, entonces dime qué sí es. Dímelo, porque hasta ahora te he servido en todo lo que he podido, pero no encuentro mi lugar. Dime qué es para mí. Me acuerdo que esa vez me quedé postrada en el suelo, orando, llorando, peleando con Dios, porque decía, yo te quiero conocer, o sea, yo quiero saber quién es el que me está llamando, quién es el que me está diciendo que hay algo mejor, yo quiero saberlo. Aún a pesar de todo lo que ya habíamos pasado en familia, yo quería a mi propio Dios, no el Dios de mi madre, en el cual se había aferrado ella también y había llevado su dolor a él y quien le había fortalecido y le había guiado también. No quería el Dios de mi padre, que lo había librado del alcohol, que lo había sanado, restaurado. No quería ese Dios, quería a mi Dios, un Dios personal. Entonces, después de ese día, el Señor empezó a obrar. La verdad que no me acuerdo si fue en esa semana o la siguiente que me invitaron a un congreso de jóvenes y dije, esta es la oportunidad que te voy a dar. Yo todavía, antes no me cayó un rayo ahí. Yo le dije, esta es la oportunidad que te voy a dar. Si tú no me dices qué es aquello que tienes para mí, se acabó. Ya está, yo voy a seguir mi propio camino y voy a tomar mis propias decisiones. En ese congreso de jóvenes, mi pastor me dijo, Karina, ve ahí, hay un taller, un stand, una locación, ve ahí, que ahí dan informes sobre un seminario. Y yo volteé a ver y dije, ¿de qué va? Como que un seminario, ¿yo qué voy a hacer tan lejos? Porque habíamos viajado como 3 horas para llegar a esa ciudad. Y yo dije, ¿qué voy a hacer hasta acá? Y yo, sí, voy a ir. Estuvimos como 4 días en el congreso y casi ya en ese último día él me preguntó, oye, ¿has ido a preguntar? Le digo, no. Le digo, ¿qué voy a hacer yo hasta acá? Y me acuerdo algo que me dijo Karina, en la obediencia está la bendición. Ve y pregunta, por favor. Vale, que voy. Llegué y así como, ¿qué quieres saber? ¿Qué te interesa? Y yo, pues, dame un folleto o algo. Pero de verdad que ya después platicando con la secretaria que estaba en el módulo, dice que ella se acordó de mí porque, o sea, una persona cuando se acerca a pedir información es porque tiene interés, pero yo fui la única que no mostró interés. Entonces dice, cuando yo te vi y hiciste esa reacción, yo dije, esta es la primera que se va a inscribir. Entonces, claro, me dieron información, los folletos de mi correo electrónico y todo. Y después pasó un tiempo y me escribieron. Me escribieron y que querían ponerse en contacto conmigo porque habían recibido mi correo para más información y todo, pero yo no hice mucho caso. Yo estaba en otro plan y tenía otras decisiones por tomar. Y esas decisiones eran que yo iba a entrar al ejército. Iba a estudiar medicina en el ejército y yo estaba enfocada en eso. Entonces, a lo otro, pues no le di mucha importancia.
sino que en una reunión que fuimos de otra iglesia, una hermana se acercó conmigo sin conocerme de nada. Y me dijo, hermana, siento en mi corazón decirte algo, ¿puedo decírtelo? Le dije, bueno, dímelo. Si no me conoce, ¿qué me va a decir? Ella no me conoce, pero el Señor sí. Me dijo, mira, yo no sé lo que está pasando en tu vida, solamente quiero decirte que el Señor te dice que Él te quiere en su ejército, no en el ejército de los hombres. No tuvo que decirme nada más. Si yo sabía la situación que él y yo estábamos teniendo en ese momento. Y ella oró por mí y me dijo, entre su oración, pedía que el Señor me diera sabiduría y discernimiento para conocer sus tiempos. Así que cuando estaba yo por ya dar la última documentación, el último proceso para entrar al ejército, me volvieron a llamar del seminario. Y de esas cosas que solo Dios hace, se te ha otorgado una beca del 50% para poder entrar al seminario. Dije, ¿quién les pidió becas? Si yo solo pedí un folleto, no pedí una beca. Hermano, fue un proceso tan profundo ahí con el Señor que me tuve que rendir. Dije, este no me va a dejar. Que me va a perseguir hasta donde yo esté escondida y hasta donde yo tenga la más mínima duda de quién es Él para mí, Él me lo va a mostrar. Así que me rindo. Y fue como dejé el ejército de los hombres para entrar al ejército de Dios. Y la verdad que ahí tuve un encuentro personal con Dios. Y pude decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque para mí fue un Dios personal. Fue un Dios que me llevó a ese seminario para sanar mi corazón. Para sanar mi corazón, para mostrarme quién era Él, para tener un encuentro personal con Él. No digo que solo en el seminario pasan esas cosas, ¿eh? Conmigo funcionó así porque yo ya me estaba poniendo muy rebelde. Pero no rebelde mal, sino de yo te quiero conocer. O sea, yo quiero saber a quién voy a seguir, a quién voy a servir, por qué voy a hacer lo que tengo que hacer, por qué tengo que hacerlo, cómo debo hacerlo, cuándo debo hacerlo. O sea, ese era mi afán. Que la verdad yo soy un poco Marta. Yo a veces me afano mucho por saber a detalle lo que tiene que ser, pero Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha mostrado en cada paso lo que se debe, lo que yo debo de hacer. Entonces, mi hermano, yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio que contar y esos testimonios edifican, esos testimonios animan, esos testimonios también quebrantan y confrontan. No importa lo que Dios haya hecho en tu vida, si Dios tiene el sello, es que ese testimonio va a servir para que otro también conozca de Jesús. Entonces, sé como Lázaro. Dice que por causa de Lázaro, no de Jesús, porque ya Jesús estaba hablando, porque Lázaro ya estaba hablando de lo que Jesús estaba haciendo y había hecho en su vida. Su propia vida era testimonio del poder de Dios. Y por causa de él, muchos se apartaron y creyeron en Jesús. Mi oración por ti esta mañana es que si tú eres una Marta, que sepas que tu servicio a Dios es adoración, que nada se escapa de los ojos de Dios, que si solamente puedes venir a hacer la limpieza de la iglesia, ven, mi hermano, adora al Señor, adora con lo que sabes hacer. Si no tienes tiempo de venir aquí, dobla tus rodillas en casa y ora por las necesidades de este lugar. Pero no seamos como aquellos que, digo seamos porque a veces lo hago yo, ay, estoy orando por ti. Es como que una mala frase que tenemos a veces, ay, sí, estoy orando por ti, y no lo hacemos. O oramos, ay, sí, Señor, bendícele, tú conoces su necesidad, amén. No, necesitamos una oración que llegue hasta los cielos. Una oración que transforme, una oración que actúe. Si tú eres esta María, ora. Acércate, no tengas temor, de verdad. No tengas temor en acercarte a preguntarle a alguien, oye, déjame orar por ti.
¿Tienes alguna necesidad en específico? Hermano, a veces los necesitamos. Los que somos como Marta, vamos por todos lados y a veces nos olvidamos de llevar nuestras peticiones al Señor y nos cargamos. Porque vamos con cargas, cargamos ministerio, cargamos familia, cargamos problemas de otros, cargamos problemas ajenos, cargamos. Pero necesitamos que una María nos ayude a llevar esa carga en oración. Si tú eres como Lázaro, no te calles. Cuéntale a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y deja que el Señor te use a través de tu testimonio para que muchos crean en Jesús. Y por último, como ya no tengo mucho tiempo y no hay mucho tampoco que decir, en nuestra historia también está un Judas. Ese a veces no nos gusta hablar mucho del Judas, pero también está ese Judas que quiso robar el momento. Él se preocupó más por lo que se estaba perdiendo que por lo que estaba pasando en ese lugar. Estos Judas son los que no les gusta nada de la iglesia, pero están ahí. Judas conoció a Jesús, pero nunca tuvo un encuentro personal con él. Y eso es lo peor que puede pasar. Imagínense aquellas personas que solo entran a las iglesias y por cualquier situación se van. Empiezan a criticar esto, critican lo otro. Uy, si yo hubiera hecho esto, no, yo hubiese puesto hojas de otro color. Ese verde como que se pierde ahí en el fondo. No, es que aquí se desafinaron y se notó, pero claramente que estaban desafinados. Son esas personas que solamente están buscando el punto donde romper todo ambiente de adoración y de servicio. Pero conocemos el final de Judas. Oramos que en esta iglesia no haya espíritu de Judas, porque conocerán su final. Y lo peor de todo, yo creo que lo más vergonzoso de los que irán a ese lugar de terrible sufrimiento, yo creo que sufrirán más las personas que conociendo al Señor se apartaron de Él que aquellos que vivieron en pecado. Porque ellos tuvieron la oportunidad de entregar sus vidas al Señor y rendirse, pero conociéndolo, le negaron. Yo creo que esas personas son las que más van a sufrir, porque tuvieron la oportunidad. Estuvieron ahí dentro, vieron el poder de Dios, escucharon su palabra, estuvieron en medio de la adoración y de la alabanza, pero su corazón estaba apartado de ahí. Oremos por aquellas personas que entran a las iglesias para que puedan tener un encuentro personal con Dios y no solo sean expectantes, sino se vuelvan parte del cuerpo de Cristo, pero en el lugar que les corresponde, sirviendo, adorando o testificando a Dios. Entonces, yo les animo esta mañana a que meditemos un poco en cuanto a nuestro lugar en Cristo. ¿Qué puedes hacer o qué te está llamando el Señor a hacer? A lo mejor estás haciendo algo que no deberías o debes hacer algo que todavía no has hecho. Y le pidamos al Señor en esta mañana que nos ayude a mantenernos firmes en nuestro lugar, porque nos necesitamos. Necesitamos a los que oran, necesitamos a los que sirven y necesitamos a los que testifican, para que la obra del Señor siga creciendo y para que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro personal con Dios, personal. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios está dispuesto a tener esos encuentros personales. Y cuando tú lo tienes, Dios transforma tu vida de una manera radical, porque ahora estás siguiendo a tu Dios, no al Dios de esta iglesia, al Dios de los pastores, al Dios, no. Es mi Dios, porque ahora yo le conozco. Entonces, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo con una oración, pidiendo al Señor que nos ayude a encontrar nuestro lugar. Y si estás haciendo algo que no deberías,
pide perdón al Señor. El Señor, a lo mejor tú me has llamado a poner mis rodillas delante de tu presencia y no lo he hecho porque estoy muy ocupada, muy afanada, pero si ese es tu llamado en oración, hazlo. Si no te has dado el tiempo para venir a servir, también pide perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname por afanarme en otras cosas y no afanarme en tu obra. Y si tú tienes un testimonio que contar y no lo has contado, dile al Señor que te dé sabiduría. Dile, Señor, aunque sea el que me encuentre en el banco o en el parque o en la tienda, dame valor para contarle cuán grandes cosas has hecho en mí. Amén. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos ayuda a recordar que todos tenemos un lugar en ti, Señor, y un lugar especial, porque también tú nos has creado de manera especial. Seguramente que no hemos sido muy sensibles a tu voz y no hemos puesto mucha atención a la dirección que nos has dado, Señor. Y si ese es el caso, te pedimos perdón. Perdónanos por hacer lo que no debemos hacer y ayúdanos a hacer para aquello para lo cual tú nos has enviado, Señor, para lo que tú nos has diseñado, para lo que tú nos has creado, porque queremos estar en armonía contigo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú levantes a todas aquellas personas, Señor, con este corazón de María. Hay aquellas personas que les gusta estar en comunión y oración contigo. Levanta ese corazón, aviva esa pasión por estar delante de tu presencia, para que levante las manos de aquellos que están cansados, para que cubran en oración a nuestros niños, para que cubran en oración a la familia pastoral, para que cubran en oración a todas las personas, Señor, que están necesitadas de ti. Levántalos de madrugada, levántalos en cualquier momento, Señor, y permite que doblen sus rodillas para llevar todas estas cargas hasta tu presencia. También te pedimos, Señor, que avives el corazón de las personas que son como Marta, serviciales, dispuestas, no criticando al que está a nuestro lado, sino sirviéndote, sabiendo que también nuestro servicio es adoración para ti, Señor. Aquí hay mucho trabajo por hacer en esta iglesia. Todavía hay ventanas que tienen que ponerse, hay mesas que tienen que arreglarse, hay mucha necesidad. Por eso te pedimos que traigas esos corazones dispuestos a servirte, no quejándose, sino entendiendo que esto también es servicio a ti y que es un servicio que te agrada. Y te pido, Señor, también por todos aquellos, que estoy segura que todos los que estamos aquí tenemos grandes cosas que contar de ti, Señor. Todos los que estamos aquí hemos disfrutado y hemos sido cubiertos con tu bondad y tu fidelidad, Señor. Te damos muchas gracias porque has sido bueno con nosotros. Perdona si tenemos dudas, Señor. Creemos en ti. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y esas dudas no son realmente de dudar de ti, sino porque es un hambre y sed de querer más de ti, Señor. Lo que conocemos de ti no ha sido suficiente. No son dudas, es hambre y sed de ti. No son dudas. No podemos dudar de ti. No podemos. Pero tenemos hambre y sed de ti, Señor. No es suficiente lo que hasta ahora conocemos de ti. Queremos más. Queremos más de ti, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Danos valor para testificar a los demás cuán grandes cosas has hecho con nosotros. Ayúdanos a testificar cómo estábamos muertos en el pecado y tú nos has salvado, Señor. Ayúdanos a hablarle a otros de ti, Señor. Y sobre todo, Padre, guárdanos de tener un corazón que mira solo lo suyo. Guárdanos de criticar, guárdanos de juzgar, guárdanos de levantar juicio contra otros. Guárdanos, Señor,
líbranos de ese espíritu. Y ayúdanos, Señor, a cada día buscar nuestro lugar en ti, a confiar en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y a obrar conforme a tus planes y propósitos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú estás, Señor, guiando nuestros pasos y porque tu perfecta voluntad está sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo quien hable a sus corazones, que sea tu Espíritu Santo quien les revele cuál es el lugar que tienen en ti, Señor, y que tu Espíritu Santo les fortalezca, les anime cada día a poder vivir y poder funcionar en aquello para lo cual tú les has llamado, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, por esta mañana y por tu palabra, Señor, que nos sigue hablando en todo momento. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor